Encaramado en lo alto del hotel en el que se alojaba su maestro, Aston miraba fijamente el sol poniente con una expresión extraña en su rostro. Algo lo había estado molestando desde su encuentro con el sacerdote que supervisaba la guerra. Toda esta guerra simplemente se sentía mal. Como si algo fuera increíblemente extraño o vil por naturaleza. Moviéndose en las sombras y el Lance confiara bastante en sus instintos. Lo habían salvado demasiadas veces como para que no lo hiciera, comportándose como un sexto sentido sobrenatural. En varias partes de la ciudad aparecen civiles no implicados desaparecidos, muertos o peores. Aston respondió sin mirar atrás, con voz ligeramente apagada: mi maestro, no todas las leyendas son tan cordiales como yo. Él sonrió al notar cómo discutir cosas en el techo parecía haberse convertido en la norma entre ellos. Su credo exigía que viera los deseos de aquel a quien servía, sin importar el costo. Todavía hay 2 sino 3 sirvientes no identificados. No sería extraño que uno de estos individuos fuera el perpetrador. Basset, habiéndose acercado a él en silencio, asintió brevemente. Sospecho que podría ser un maestro con energía mágica insuficiente o... Hizo una breve pausa. Caster, ¿no dijiste que lo encontraste? Ella, Caster es ella. Aston la corrigió con una pequeña sonrisa en su rostro, golpeando el suelo con los dedos mientras pensaba, preguntándose cómo había tantas mujeres involucradas en una guerra. Es cierto que esta era la primera sirvienta que encontraba, pero no se podía decir lo mismo de Masters. Basset soltó un pequeño suspiro. Por supuesto, mujer, bruja, ¿por qué no? Incluso tenía sentido ahora que lo pensaba. Sin embargo, el hecho es que probablemente ella era la que estaba detrás de los crecientes incidentes. Entonces, vayamos tras ella. Como desees. Aston ya estaba de pie y se inclinó con una mano sobre su pecho, extendiendo la otra a su maestro. Hagamos lo que hacen los héroes y derribemos a la bruja malvada. Basset solo pudo resignarse al destino de ser llevada en brazos de su sirviente, entendiendo que el Lance no estaba dispuesto a ceder en algo que debería haber sido, para todos los efectos, intrascendente. ¿Te gusta avergonzarme? ¿Mí? Aston fingió un grito ahogado. Es triste que pienses en mí de esa manera. Eres raro. Era raro con las cosas. Una atmósfera lúgubre envolvía el posiblemente majestuoso templo construido en la cima del monte Ryudou, una colina en el área central de la ciudad de Fuyuki cuyos residentes tenían una extraña aversión por las mujeres entre ellos y por eso, era atendido principalmente por hombres. Sin embargo, esa noche en particular, estas personas no estaban a la vista. Las luces estaban apagadas y sería difícil incluso ver en la oscuridad de la noche si no fuera por la luz de la luna. Todo esto combinado apenas pareció molestar al dúo amo-sirviente que subía la escalera de concreto que conducía al recinto principal del templo. La armadura de metal de Aston resonó contra el suelo mientras él tranquilamente subía los escalones. Una lanza dentada extendida hacia la izquierda en caso de que alguien atacara a Basset, quien caminaba a una pequeña distancia detrás de él, su mirada estoica y concentrada como siempre. Incluso sintió que estaba demasiado grave a veces. Pero no en este momento, la situación exigía seriedad. Ella le había dicho que este templo se erigía justo encima de una línea ley, y como tal, otorgaba a quien estuviera aquí acceso a las grandes cantidades de energía mágica que fluía debajo. Dado que su actual adversario era de la clase Caster, sirvió para hacer que la situación fuera mucho más peligrosa de lo que debería haber sido. La única razón por la que Aston adoptó un enfoque frontal fue porque los campos delimitados eran el campo local 101 del mago. No había manera de que pudieran colarse de manera realista, incluso si quisieran. Un destello demasiado familiar sacó a Aston de sus pensamientos, obligándolo a blandir su lanza menos como una lanza y más como una espada, moviéndola en un arco horizontal para desviar una espada apuntada directamente a su cuello y al de Basset. El metal chocó contra el metal y chispas iluminaron momentáneamente los alrededores como testimonio de la fuerza física bruta de los dos individuos en conflicto. No me complace atacar de esa manera, pero mi maestro parece ser demasiado cauteloso contigo. El sirviente recién llegado saltó hacia atrás, parándose en uno de los escalones más altos con una espada enorme, delgada y ligeramente curvada sostenida en una mano apoyada en su hombro. Me disculpo. Él sonrió levemente. De pie unos centímetros más alto que Basset, el sirviente tenía el pelo largo de color púrpura recogido en una cola de caballo y vestía ropas algo holgadas, de colores similares que recordaban al Japón del siglo XVI. Miró a Aston con una curiosidad apenas disimulada en sus ojos,
habiendo vislumbrado la destreza de su oponente a través del singular intercambio. Aston solo sonrió gentilmente, poniéndose derecho. Acepto tus disculpas. Los inadecuados tienen que arreglárselas de alguna manera después de todo. El lance se encogió de hombros, lo que provocó que su oponente soltara una pequeña risa divertida. El sirviente bajó su espada y se hizo a un lado, encogiéndose de hombros. Sin embargo, no estoy en contra de dejar que tu maestro proceda. Sugirió cordialmente, sin mostrar ninguna intención de detener a Basset si pasaba. Seguramente estás bromeando, me gustaría enterrarme vivo si hiciera tal sugerencia. Aston respondió con la cabeza ligeramente inclinada. Era una estratagema tan obviamente estúpida que el caballero sintió que tenía que haber algo más. Significaría dejar que mi amo se enfrente a un sirviente. Basset observó el intercambio en silencio, entendiendo que los humanos no tenían lugar en un choque entre tales entidades. Te sorprenderías. El sirviente sonrió, los humanos de esta época son. Tarareó por un momento, rascándose la barbilla con la mano libre, digamos, lleno de sorpresas. Estoy de acuerdo. Aston asintió con la cabeza. Había magos como su maestro y el maestro de Archer aquí. Era completamente asombroso ser testigo de algo tan extraño. Aparentemente ya no interesado en charlas ociosas, el sirviente aún no identificado extendió su espada, agarrando la empuñadura firmemente con ambas manos e hizo algo que dejó a Basset con los ojos muy abiertos. Clase asesino, Sasaki Kojirou. Luchemos espléndidamente. Aston sonrió, genuinamente satisfecho con las acciones del sirviente y se presentó como lo había hecho varias veces antes. El caballero de la atrocidad, Aston. Fui convocado como lance. No vio nada malo en esto, y tenía el honor de compartir su nombre antes de enfrentarse a una leyenda. Oh. Me da vergüenza. El sirviente ahora identificado bajó levemente la cabeza, no logró reconocer ese nombre. Sus palabras fueron veraces y no burlonas, aunque pudiera parecerlo. Aston rechazó su disculpa, ni siquiera un poco ofendido. No importa, tampoco reconozco la tuya. El nombre sugería que era un héroe de la tierra en la que se encontraban en ese momento. Tenía sentido entonces que no se reconocieran. Nunca entenderé por qué comparten nombres. ¿No se suponía que los nombres eran importantes? ¿No se suponía que debían permanecer ocultos? ¿No se arriesgaron a revelar sus debilidades al compartirlas? ¿Qué les pasaba a estos sirvientes? Mi maestro, me decepcionas. Aston sacudió la cabeza, como si estuviera genuinamente decepcionado. Encuentro inquietante tu falta de cultura. Sasaki se unió al lance y también expresó su decepción. Una simple hoja volando por el aire y aterrizando pacíficamente en el suelo fue lo que marcó el comienzo de su batalla, con ambos sirvientes arremetiendo el uno contra el otro, dejando grietas en el concreto debajo. Aston poseía fuerza y velocidad superiores. Basset notó fácilmente eso con un solo uso de la perspectiva del maestro que revelaba los parámetros de un sirviente. Pero se encontró dando un paso atrás asombrada cuando Sasaki se enfrentó al ataque del caballero, usando su espada casi torpemente larga para hacerlo. Deslícese hacia un lado mientras las chispas volaban. En el mismo instante, el asesino cambió de agarre y aprovechando al máximo la oportunidad que se había creado, Sasaki descendió en diagonal desde el otro lado, con el objetivo de cortar el cuello blindado de Aston solo para que este último, por primera vez desde entonces. Durante su invocación, desenvainó la delgada espada oculta por su capa con un agarre inverso con su mano derecha y desvió el golpe por completo, obligando a su oponente a saltar hacia atrás, entendiendo que perdería una competencia de fuerza bruta ante Aston. Aston corrigió su postura, envainando su espada mientras una sonrisa cruzaba su rostro. ¡Qué espléndida habilidad con la espada! Su arma principal era una lanza y, por lo tanto, entendía más que los problemas que traía el uso de una. Era una buena arma, de eso no había duda, pero en combate cuerpo a cuerpo, una espada poseía mucha más movilidad y efectividad que una lanza, independientemente de su habilidad. La guinda del pastel fueron las siguientes palabras del asesino. He pasado toda mi vida perfeccionando mi espada, pero tú me hiciste retroceder. Tu habilidad en combate es digna de elogio. Sasaki elogió honestamente, incluso si su postura ahora inactiva sugería que no encontraba esta batalla como un gran problema, pero... Su mirada se agudizó y el aire instantáneamente se volvió tenso. ¿Hasta cuándo piensas creerme indigno de tu honor, más lleno?